Buenos días, buenos Buenos días. días. Sean todos bienvenidos una vez más a tu programa en la casa de sus amigos. En la casa de sus amigos. Qué bueno esta mañana. Venimos con todo, acelerador a fondo, ¿no? Dándole con todo porque el Señor tiene toda esa riqueza preciosa para cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios se quiere manifestar en nuestra vida. Así nos decía el domingo el Señor: yo me voy a manifestar. Háblale a la roca y yo me voy a manifestar. Mi gloria, mi poder, mi amor se va a manifestar. El Señor dice según su gracia, ¿no? Así es. Y seguimos esperando cada día ver más y más de ese derramamiento precioso de su Espíritu sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos adelante. Hoy estamos orando por la hermanita Elsa Amor, que tiene turno en el médico, que el Señor toque, transforme y haga lo que tenga que hacer. O sea, hemos visto y oído tantos testimonios, tantas confirmaciones. Dios cambia, revierte diagnóstico. Es algo tremendo cuando un pueblo de Dios se anima a creer y se para en la brecha y no se mueve. Si Dios dijo, Dios va a hacer. Eso es lo que uno tiene que estar con esa firmeza, esa entereza, y eso es lo que mueve la mano de nuestro amado Dios. Así que seguimos adelante. La verdad que esta es, yo creo, este es el tiempo donde Dios dijo que se va a manifestar. Entonces yo creo que Dios lo va a hacer. El Señor nos estaba hablando de la manifestación. Yo quiero hablar un poquito de la manifestación. No digo, porque por ahí prometo, como dicen, y la palabra tiene que ser cumplida. Pero no sé si Dios nos va a permitir predicar en un momento esto, pero sí un concepto que quiero hablar. Si Dios se va a manifestar, este año el Señor habló de conquista, de conquistar territorios. Creo que el primero va a ser conquistar el corazón de Dios, ¿no? Dice que, la palabra dice que David era un hombre conforme a su corazón, un hombre que sabía reconocer también sus debilidades, sus errores. Por eso él buscaba a Dios apasionadamente, ¿no? Ya sabemos que el contraste de David es Saúl, ¿no? Saúl cómo él quiere tomar un lugar que no le corresponde, cómo quiere usurpar, ¿no?, el lugar de Dios, del profeta, de Samuel, ¿no? Él quería ocupar ese lugar y eso lo llevó a perder en una manera su lugar. Cuando nosotros queremos ocupar lugares que no nos corresponden, perdemos verdaderamente el lugar que Dios nos otorgó. El lugar de Saúl era simplemente ser el rey, y que simplemente digo porque Dios se lo otorgó para alguien, pero ser un rey no era una broma, era algo también muy especial y tremendo. Cuántas cosas iba a conquistar, iba a ser aquel hombre de guerra, hombre de conquista, que al final tenía que haber sido su hijo Jonathan el que heredara, el que no hubiera sido Salomón. O sea, cuántas cosas que hubieran pasado si realmente hubiera tomado su lugar y no querer usurpar. Hoy tenemos, yo lo dije el domingo, Satanás siempre quiere usurpar lugares que no le corresponde. No le correspondía la adoración a él. Él era el que tenía que formular la adoración para Dios y darle toda la gloria al Señor. Y hoy tenemos ese mismo espíritu. Por eso cuando Dios habla acerca de los espías, habla que Josué y Caleb eran de otro espíritu. ¿Cuál era ese espíritu? El espíritu de Dios, el espíritu de orden. A ellos le habían mandado a mirar a la tierra prometida. Ellos la tenían que ver como la ve Dios, no como la veían sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos lo que ve nuestro corazón, lo que ven nuestros ojos, que muchas veces son malintencionados, hablamos del corazón que tiene a veces rencor, que tiene todavía odio, que todavía están cosas que se están de alguna manera trabajando Dios en nuestro corazón.
hablamos conforme a la carne y no como Dios quisiera que hablemos. Por eso es importante poder hablar conforme a lo que Dios habla. Y Dios, si queremos que Dios se manifieste, yo creo que Dios va a trabajar en nuestro corazón, porque cuando Dios estaba preparando el pueblo para que entraran, lo primero que tenía que tener cuidado, y yo creo que por eso digo que no sé si se va a compartir, pero lo estoy tratando de ver de esta forma, Dios lo que está haciendo, y Romano lo declara claramente, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, capítulo 5 y versículo 8, sabiendo que aún que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjese, en el versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza que produce todo esto, dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No que nos va a dar, que nos fue dado. Nos fue dado su Espíritu Santo para que de alguna manera esa esperanza que hay, contraesperanza, nos dé el Señor esa gracia. En los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, Dios está preparando nuestro corazón para lo que viene. Porque Él así lo prepara, con luchas, con dificultades. Por eso a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que enfrentar esta situación? ¿Por qué a mí me viene esta situación? Bueno, yo creo que Dios te está preparando para lo que viene. ¿Qué es lo que va a preparar Dios? Tu carácter. Por eso que dice que el carácter definido, cuando hablamos de definido, estamos hablando de un carácter que solo piensa por las cosas que piensa Dios. O sea, solo ve lo que Dios ve, solo hace lo que Dios quiere hacer. Eso se llama hacer la voluntad de Dios. Aunque a mí me parezca una locura, aunque a mí me parezca, ¿para qué yo necesito pasar por esta tribulación? Ya entendí, ya sabe. Bueno, a nuestra manera a lo mejor sí, pensamos que ya lo sabemos, pero a la manera de Dios, como Dios hace las cosas, todavía parece que necesitamos trabajo. Quizás pasamos por ahí, pero no aprendimos la lección. Quizás hablamos mal, hablábamos esto el domingo. Sabemos que Moisés se le aparece junto con Elías en el monte de la transfiguración, de la transfiguración se aparece a Jesús, ¿no? Ahí estaba Moisés y Elías, o sea que no vio la tierra prometida, pero claro que está en el cielo, claro que era un hombre de Dios, claro que caminaba, pero algunas cosas que a lo mejor Dios no permitió que Moisés viera o hiciera, era porque ya Dios vio esa actitud, vio esto y dijo, bueno, ya Moisés está listo, me voy a llevar, ahora voy a poner otro que va a cumplir con el plan que yo tengo. Porque a veces Dios necesita que tengamos, y yo creo que esto es muy importante, el corazón del sacerdote, pero el corazón del rey. Por eso de Apocalipsis habla rey y sacerdote. Sacerdote para ministrar las cosas de Dios. ¿Y rey para qué? Rey para tomar decisiones. Rey para tener un carácter, para saber juzgar. Me gusta Salomón, vinieron a presentarle 2 personas y le dijeron, este mi hijo, no, es mío, no, ella anoche durmiendo lo mató y ese no, ese. Bueno, dijo, tráiganlo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar por la mitad. A veces uno dice, pero ¿cómo el rey tan duro, con una espada, tratando de...? Bueno, había que discernir el problema. Entonces, lo que hoy Dios busca, porque dice Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes, porque sí tenemos que ministrar las cosas de Dios, tenemos que adorarle, tenemos que bendecirle, como mucha gente, muchos se quedan en el sacerdocio hoy, muchos van y adoran a Dios y ya está. Otros
se quedan en la parte de rey y no adoran a Dios, no buscan a Dios, no tienen revelación. Entonces obran según lo que a ellos les parece. ¿Y qué pasa con eso? Muchos meten el pie donde no deben ponerlo, porque obran según su carne caída, porque las obras, si no van acompañadas del Espíritu, en realidad son obras carnales. Pero cuando se trata del sacerdocio, de buscar a Dios y de ser dirigido por Dios, después yo puedo tener un carácter firme, que si Dios me dio esta palabra, Dios la va a cumplir, porque está escrita. Por eso que nunca le llevamos la cuestión a algo que algunas personas me dicen, esto no está escrito, pero Dios me lo dijo. Bueno, yo tengo un poco de duda, quizá mucha, cuando la gente habla de sus propias maneras de pensar y no de lo que dice la Escritura. Por eso que todas nuestras decisiones deben estar basadas en lo que Eso Dios se dice. llamaría doctrinas de hombre. Exacto. Escrito en la Exacto, palabra. amor. Porque ponen sus estatutos, leyes y órdenes y hablan de una revelación que es totalmente distinto a la interpretación de la palabra. Quiero poner este concepto, este Aclarar vocado, eso, claro. porque a veces es cierto que por eso dice, lean entre líneas, fíjense bien, fíjense en lo que Dios quiso decir, pero no dice, cambien mi palabra, no dice nunca, échenle agua, háganselo más liviano. Dios ya sabía que como seres humanos que somos y tenemos esa porción de parte caída que la vivimos peleando constantemente, alguna vez quiere surgir cuando tenemos situaciones difíciles que afrontar. Y me encanta, como decía Catherine Kuhlman, he muerto las 1000 muertes. Sí. Porque claro, cada vez que le quería surgir el viejo yo, algún pensamiento o algo, lo tenía que volver a sujetar mediante la sangre preciosa de Cristo. Lo sujetaría a lo mejor, no sé, estoy pensando, ¿ves? Estos son entre líneas. Claro. Estoy pensando, a lo mejor lo sujetaría con oración, lo sujetaría con ayuno, leyendo la palabra, porque es así como se sujeta. Yo no sé cómo piensa la gente cuando uno dice, wow, mi carne caída quiere florecer. Bueno, sujetalo con lo que dice la palabra. Proclamá, abrí tu boca y reclamá y proclamá las promesas. Soy una persona nueva, soy lavada con la sangre de Cristo, ese pensamiento no pertenece a mi cuerpo, ni a mi mente, esa mirada no es de mis ojos, y todas esas cosas. Por eso dice que todas las cosas que pasamos nos ayudan a un peso más de gloria en el Señor en nosotros. Nos ayuda. Tremendo Nos ayuda. este capítulo de Romanos. La verdad que Dios sigue hablando y tenemos que estar listos pronto para escuchar su preciosa palabra que viene a nosotros. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, ponga este querer como el hacer y que nos dé fuerza, Señor, para pararnos en lo que tú has dicho. Que, Señor, no seamos persuadidos por nuestra carne, ni tampoco, Señor, dejarnos por el deseo. Señor, muchas veces ponemos el me gusta, yo lo quiero. Señor, pero quita de nosotros eso y que venga, Señor, lo que está en tu corazón, el deseo de la obediencia, la gracia sobre nuestra vida, en mirar, Señor, como tú miras, en mirar por tu obra, por el propósito que tiene, Señor, nuestra vida y todo lo que nos tenemos alrededor, Señor, porque yo sé que todo es para ti, sea el vivir, Señor, el andar, el corazón, la mente y aún la provisión que tú nos das, que sea todo para que tu nombre sea glorificado y que sirva, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos, sea hecho para tu gloria y tu honra. Amén.